tardes, amados amigos y hermanos. Ya está en sintonía de este su programa Descansando con Jesús, que se lleva a cabo todos los domingos a las 6 de la tarde por Facebook línea. Dios me los bendiga. Les saluda su amigo el pastor Nelson Ramírez Díaz, que por la misericordia del Señor está pastoreando la iglesia evangélica Pentecostés. Jesucristo es mi Salvador y Sanador aquí en la ciudad de Salitre, de la República del Ecuador de Sudamérica. Dios me los bendiga. Queremos saludar a los hermanos que están en sintonía de este su programa Descansando con Jesús. Queremos saludar a cada uno de ellos que cada domingo se están conectando con este su programa Descansando con Jesús. Nuestro amado pastor Sergio Medrano de Nueva Jersey, de la iglesia La Profecía. Nuestra amada hermana pastora Leonor Santana de la República Dominicana. Nuestro amado pastor José Paulino de Nueva Jersey. También saludamos a nuestro amado pastor Noé Maldonado de Carolina del Norte. El pastor Samuel Maldonado de Carolina del Norte. Muy pronto estaremos por estos lugares. Saludamos también a nuestro amado pastor Erwin Esperón y a su amada esposa y su congregación allá en Massachusetts, Springfield. Saludamos a nuestro amado pastor Héctor García también en Springfield, a nuestro amado pastor Luis Carrillo en Springfield. Saludamos también a nuestra amada pastora Escalera también allá en Springfield. Saludamos a nuestro amado pastor Héctor Jesús Rodríguez también allá en Springfield. Saludamos también a la familia Miranda, de nuestro amado pastor Miranda allá en Los Ángeles, allá. Muy pronto estaremos nuevamente allá en Los Ángeles llevando el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Saludamos también a nuestra amada pastora Guerrero. Dios lo bendiga, Dios bendiga a nuestra amada pastora Guerrero allá en San Francisco, California. A nuestra amada pastora Margarita Agar, también en San Francisco, California. Tuve el privilegio de estar en San Francisco, California, llevando el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Saludamos también a nuestro amado pastor Hugo Alvarado del ministerio La Lumbrera en Nueva Jersey. Saludamos a nuestro amado hermano Vicente Ubillo en Nueva Jersey, nuestro amado hermano Ernesto Lisandro de Nueva Jersey. Saludamos a nuestro amado pastor Marco Marín también de Nueva Jersey. Dios bendiga a nuestro amado pastor Marco Marín. Saludamos a la iglesia El Gran Yo Soy también en Nueva Jersey. Saludamos a todos los pastores que están en sintonía de este su programa Descansando con Jesús. Saludamos también a nuestro amado hermano Francisco Catinán. Dios te bendiga, mi amado Francisco. Dios es bueno y para siempre es su santa y bendita misericordia. Saludamos a cada uno de los hermanos que están ya en sintonía de este su programa Descansando con Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el Salmo 107, versículos 19 y 20. Por favor, Salmo 107, versículos 19 y 20. Vamos a estar meditando en esos dos versículos, por favor. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Sí, mi amada hermana, Salmo 107, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: pero clamaron a Jehová en su angustia, y él, vamos a leerlo nuevamente, por favor. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones.
su palabra y lo sanó, lo libró de su ruina. Vamos a leerlo nuevamente, por favor, porque esta palabra es muy profunda. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, lo libró de su ruina. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu santa y bendita misericordia. Padre, en esta santa tarde y noche, habla, Dios, a nuestra vida. Necesitamos escuchar esa palabra de esperanza, una esperanza viva. Necesitamos escuchar esa palabra de vida, Señor amado. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades, Señor amado, Dios eterno. Padre, te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Señor, que en esta santa tarde y noche usted nos hable, Señor amado, porque necesito ser levantado, necesito ser restaurado, necesito ser edificado, necesito, Señor, que tu mano, Señor, esté sobre mi vida, Señor, para bendecirme grande y ricamente, conforme a tu santa y bendita palabra. Padre, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, el mensaje de esta santa tarde y noche se titula ¿Por qué vivir en derrota? Voy a decirlo nuevamente. ¿Por qué vivir en derrota? Mis amados hermanos, la voluntad de Dios, amado, es que usted y cada uno de nosotros, Dios anhela y desea que vivamos en éxito. Dios no quiere, amado, que usted viva en derrota. Ese no fue el propósito de Dios, amado, al llamarlo a usted al camino de Él. El propósito de Dios es sacarte de la derrota, sacarte del fracaso, sacarte de las cadenas del pecado, sacarte de las cadenas de la esclavitud del pecado del mundo, librarte de las garras de Satanás y darte libertad, para que tú vivas una vida llena de bendiciones de parte del Señor. Pero la pregunta me la hago y creo que usted también se la ha hecho o se la está haciendo: ¿por qué vivo en derrota entonces? Si Dios me ha prometido vivir una vida de éxito, Dios me ha prometido vivir una vida de abundancia, ¿por qué yo estoy viviendo una vida de derrota? Todo lo que yo hago, fracaso. Mi matrimonio está al borde del fracaso. Mi familia está al punto de perderse. Mi trabajo, estoy casi al borde de perderse. Mi negocio va en bancarrota. Todo lo que estoy haciendo no tiene nada de éxito. ¿Por qué? Mi amado hermano, mi amada hermanas, nosotros estamos acostumbrados a caminar, a vivir, a hacer, decidir conforme a nuestra voluntad. Lo voy a volver a decir porque es la realidad que usted y yo vivíamos. Amado, estamos nosotros acostumbrados, amado, a caminar como nosotros queremos caminar, vivir como nosotros queremos vivir, hacer lo que nosotros queremos hacer, de tomar decisiones conforme a nuestra voluntad, y nadie tiene que intervenir en nuestras decisiones. Nadie puede decirme cómo yo debo caminar, qué debo hacer. Yo tomo mi decisión de mi vida, yo tomo la decisión de mi vida, de mi familia, yo tomo la decisión de mi matrimonio, yo tomo la decisión de mi trabajo, yo tomo la decisión de mi negocio. Es decir, amado, nosotros no consultamos con nadie, amado, para un buen consejo. Dice la Biblia: maldito es el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado, dichoso es el hombre que confía en Dios. Amado, muchas veces los que están en los caminos del Señor
pensamos que la vida cristiana es lo mismo. Tomar nuestras propias decisiones. Sí, yo voy a la iglesia, pero yo tomo mis propias decisiones en mi negocio. Sí, yo voy a la iglesia, yo tomo las propias decisiones en mi matrimonio. Sí, yo voy a la iglesia, yo tomo mi propia decisión en mi trabajo. Ah, sí, yo voy a la iglesia, yo tomo mi propia decisión en mis hijos. Amados, pensamos, amados, que esa es la manera de vivir correctamente y estamos viviendo en el fracaso. Amado, esta palabra que está aquí, amado, es el manual de conducta que usted deberíamos, amado, vivirla, porque en este manual de conducta el Señor nos enseña a vivir una vida de éxito, una vida de prosperidad, una vida, amado, de una conducta intachable, viviendo una vida, amado, confiable en las manos del Señor. Esta Biblia, esta palabra del Señor, amado, nos enseña, amado, vivir con Dios. Dice la Biblia que Dios nos lleva en gloria en gloria, en victoria en victoria. Pero ¿cómo y cuándo? Cuando nosotros, amados, confiamos en el Señor, cuando nosotros, amados, vivimos esta palabra, con esta palabra, amado, vive en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que no hay que ser oidor solamente de la palabra, sino hacedor de la palabra. Por eso, amado, es que vivimos en el fracaso. Porque el Señor quiere el éxito de tu vida. El Señor quiere que tú tengas vida y vida eterna. El Señor quiere que tú seas próspero espiritualmente. El Señor quiere que tú seas próspero, amado, con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, en tu negocio, que seas próspero materialmente. No es malo, amado, que usted sea prosperado materialmente. No es malo, porque usted está caminando bajo la voluntad de Dios. Usted está viviendo y haciendo, amado, lo que Dios quiere que haga en su vida. El problema está, amado, cuando nosotros somos simplemente gente religiosa. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú vas a una iglesia, sí, vas a una iglesia, escucha la palabra del Señor, a lo mejor cantas un corito, a lo mejor no dejas una ofrenda, a lo mejor dejas los diezmos, a lo mejor compartes con alguien algo que Dios te ha bendecido, que todo eso es bueno, amado, pero eso no es todo. La vida cristiana, amado, va más allá de eso. La vida cristiana es someterse a la autoridad de Dios. La vida cristiana es someterse a las manos de Dios. Amado, cuando usted y yo permitimos que Dios, amado, sea nuestro Rey, nuestro soberano, entonces, amado, las grandes bendiciones vienen a nuestra vida. Amado, Dios es el creador de todas las cosas, visible y lo invisible. Todo lo que usted ve, mi amado, los cielos, las estrellas, los montes, los árboles, todo lo que ve en la faz de la tierra, amado, todo lo hizo el Señor, los planetas, todo lo hizo el Señor. Porque para Él nada es imposible. Amado, ¿qué es lo que dice la Biblia? Capítulo 1 del libro de Génesis, por favor. Vamos rápidamente. Libro de Génesis, capítulo 1, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 3. Y voy a leerlo de esta manera. Dijo Dios, no dijo el pastor, no dijo hombre cualquiera, dijo Dios, sea la luz. Y la luz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Está viendo, amado? Dios solamente habló su palabra. Esa palabra tiene vida, esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad, esa palabra es creativa. El Señor dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Amado, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Esa palabra creativa, esa palabra que tiene poder, esa palabra que tiene autoridad, esa misma palabra, el Señor te dice, yo te voy a sanar, yo soy Jehová tu sanador, yo
Mi amado hermano, ¿cuántas cosas usted ha intentado hacer que a lo mejor era bueno, pero fracasó? ¿Cuántas veces alguien, un hermano, un familiar, su papá, un amigo, alguien le dijo, mira, haz de esta manera, y tú lo hiciste y fracasaste? Amado, el hombre es imperfecto, el hombre, amado, siempre está fracasando, pero cuando tú, amado, te pones en las manos del perfecto, las cosas cambian. Dios jamás se ha equivocado. Amado, Dios en las cosas imposibles lo hace posible. Para el que cree, todo le es posible. Amado, Dios anhela y desea que tú vivas una vida de bendición espiritual y de bendición material. Por favor, mire lo que dice la Biblia, por favor. Salmo 33, 6, por favor. Vamos a leerlo. Salmo 33, 6, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 33, 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer, por favor. Salmo 33, 6. Dice la Biblia de la siguiente manera. Por la palabra de quién? Por la palabra de Jehová. No dice por la palabra del presidente de la República, no dice por la palabra del diácono, no dice por la palabra del profeta, no dice por la palabra del pastor, dice así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Está viendo, amado? Dios es el dueño, Dios es el soberano de todo. Amado, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad, Él sabe lo que tú estás necesitando antes de que tú abras tu boquita. El Señor ya sabe lo que tú necesitas, pero Dios anhela y desea, amado, que usted y yo, amado, nos lleguemos a Él y le digamos, Señor, necesito que tú me bendigas, necesito, Señor, que tú rompes cadenas, necesito que tú me sanes, necesito que tú me libres de aquel pecado, necesito, Señor, que tu mano esté sobre mi vida para bendecirme grande. Amado, dice la Biblia, amado, ahí donde leímos, amado, que Dios envió su palabra. Esa palabra está siendo enviada ahora para ti, amado. Algunos que dicen, yo quiero que Dios me hable. Dios te está hablando ahora, porque la palabra es vida eficaz. Esta palabra, amado, es para tu vida, amado. Dios te está hablando hoy, amado. Dios siempre nos está hablando. Dios nos habla a través de un mensaje. Dios nos habla a través de un pastor. Dios nos habla de una campaña. Dios nos habla de un tratado. Dios nos habla hasta aún a través de un converso. Dios nos habla porque Dios nos ama. Dios te ama a ti, amado. Dice la Biblia, de tal manera Dios amó a Francisco, de tal manera Dios amó a Walter, de tal manera Dios amó a William, de tal manera Dios amó a Juana, a Mercedes, a Brenda, de tal manera Dios amó a Narcisa, que envió a su hijo amado, su único hijo, a morir en la cruz del Calvario por todos ustedes. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, es el mejor regalo que usted y yo hemos recibido, amado. El regalo, amado, que nos liberta del pecado, el regalo que nos liberta de las cadenas de la inmundicia, el regalo que nos liberta, amado, del mismo infierno. Ese regalo, amado, de recibir a Cristo como nuestro único, suficiente Salvador, amado, nos da la vida eterna, nos da la salvación, amado, nos garantiza ser bendecido en esta tierra como en el cielo. Amado, Dios está con nosotros. Yo soy Jehová tu pastor y nada te faltará. Son promesas de Dios para aquellos, amados,
que vive conforme a su palabra. Amado, su palabra debe ser honrada. ¿Qué significa ser honrado o ser honrado? Significa, amado, tener reverencia, tener respeto a la palabra del Señor. Amado, cuando tú no obedeces la palabra del Señor, amado, tú no estás respetando a Dios, no estás respetando, amado, la presencia de Dios. Hay gente que dice, yo sí creo en Dios, pero sin embargo vive en la inmundicia del pecado, vive en el adulterio, vive, amado, haciendo lo malo, vive, amado, en droga, en el alcohol, amado, vive fuera de la voluntad de Dios diciendo, sí creo en Dios. Mentira. No estás honrando a Dios. Amado, a la palabra hay que honrarla. Amado, Dios es la palabra. Eso dijo, yo soy el pan de vida. Ese pan de vida, amado, bajó del cielo, amado, para que usted y yo seamos libres, amado, de la condena que teníamos nosotros, amado, que íbamos rumbo al infierno. Dios dijo, yo voy a tomar tu lugar, Francisco. Yo voy a tomar tu lugar, Nelson, Narcisa, Leonor. Yo voy a tomar ese lugar, porque te amo, y voy a tomar ese lugar para que tú tengas vida eterna. Yo voy a tomar ese lugar para bendecir tu familia. Yo voy a tomar ese lugar para bendecir tu negocio. Yo voy a tomar ese lugar para darte grandes, ricas bendiciones. Ese es el amor verdadero de Cristo. La palabra. Aduéñate de la palabra. Hay que honrar la palabra. Hay que apreciar, amado, esa palabra. Hay gente que no aprecia esa palabra, que la tiene en poco. Sí, hay cristianos, amados, entre comillas, que dicen que son hijos de Dios, que van a una iglesia así, amado, como Dios puede cantar un corito, amado, puede dar sus ofrendas, su diezmo, amado, pero sin embargo, fuera de la iglesia, amado, dan mal testimonio. Viven una vida de brutalidad y de pecado. Amado, eso significa que no aprecian la palabra del Señor. No aprecian lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amado, en lo que hizo el Señor, amado, la cruz del Calvario fue bofeteado, fue injuriado, fue escupido, su espalda se la destruyeron, amado, a punta de látigo. No conforme con eso lo pusieron en la cruz, sus manos lo declararon, le pusieron un clavo en sus pies igualmente. No conforme con eso, un centurión con una lanza atravesó su costado, amado. Con todo eso el Señor dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Amado, cuando usted y yo, amado, vivimos una vida fuera de la voluntad de Dios, amado, somos simplemente gente religiosa, no estamos apreciando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amado, hay que honrar la palabra. Hay que apreciar la palabra. Amado, para poder ser bendecido por Dios en todo. Porque Dios quiere bendecirte en todo, sí. En lo espiritual dice la Biblia, así como prospera tu alma, anhelo y deseo que seas prosperado en todo. Busca el reino de Dios y justicia, el resto viene por añadidura. Amado, tú buscas de Dios, amado, tú entregas tu corazón a Dios. Dice, Señor, me rindo delante de ti, Señor. Padre, te entrego mi vida delante de ti. Haz de mí lo que conviene, lo que tú deseas. En ese momento, amado, Dios toma el control de tu vida y Dios comienza primero a perdonar tu pecado, te pone paz en tu vida y tú comienzas, amado, a vivir una vida agradable delante del Señor. Y el Señor comienza a bendecir tu familia, tu negocio, tu trabajo y todo lo que tú hagas prospera. Que dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, aquel que oye mi palabra, obedece mi palabra, vive mi palabra, camina en mi palabra. Dice la Biblia, bendito será su entrada y su salida, bendito será el fruto de su vientre, bendito será su tierra, bendito será su familia, bendito será su trabajo, bendito será su negocio, y todo lo que haga será de bendición. ¿Está viendo, amado? Cuando nosotros, amado, nos adueñamos de esta palabra, vivimos conforme a la palabra. Porque dice la Biblia, aquel que no honra la palabra del Señor, aquel que no aprecia la palabra del Señor, aquel que vive en el pecado, dice la Biblia, la palabra del Señor, maldito será en la tierra, maldito sea tu familia, maldito sea tu negocio, maldito sea tu trabajo, maldito sea tu fruto, y todo lo que tú hagas
será maldición y ruina. También, amado, porque es que nosotros vivimos en derrota, porque no estamos honrando a la palabra. Amado, no estamos apreciando lo que Cristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Dios habla hoy por su palabra. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Dios habla por su palabra. Amado, lo que nosotros tenemos que ser oidor de la palabra y hacedor de la palabra. Mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por favor, búsquelo. Nuevo Testamento, por favor. Libro de Hebreos, que está antes de Santiago, por favor. Libro de Hebreos capítulo 4, 12. Y vamos a leerlo, por favor. La Biblia es perfecta. La Biblia jamás se puede equivocar. Esta palabra fue escrita, amado, por los hombres, inspirada por Dios. Amado, Hebreos 4:12. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. 4:12. Dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe, amado? Dios discierna el corazón tuyo. Dios conoce lo que tú tienes oculto en tu corazón. Tú puedes engañar a tu esposa, tú puedes engañar a tus hijos, tú puedes engañar a cualquier hombre, amado, pero jamás tú podrás engañar a Dios. Dios conoce tu corazón si tú estás contaminado de adulterio. Dios conoce tu corazón si tú estás contaminado de alcohol o de droga. Y Dios conoce tu corazón si tú estás contaminado de pecado y de inmundicia. Dios conoce tu corazón, amado. La palabra, amado, es viva y eficaz. Esta palabra no es muerta. Esta palabra se escribió hace 2000 años y está vigente. Yo leo esta palabra en un versículo, amado, hoy, y después de 15 días voy a leerlo otra vez, amado, y he seguido el versículo y Dios me habla de otra manera. Amado, esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra tiene vida, amado. Dios quiere que tu vida sea cambiada y transformada por el poder de Dios. ¿Cuántas veces has intentado cambiar de vida? ¿Cuántas veces, amado, has prometido cambiar y no has podido hacerlo? Pero yo te digo que en esta santa noche tú te rindas a los pies de Jesús y digas: Señor, he escuchado tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra cambia y transforma al hombre por dentro y por fuera. Dios cambia al homosexual, Dios cambia a la lesbiana, Dios cambia al brujo, Dios cambia a la alcoholista, Dios cambia, amado, al adúltero, Dios cambia al drogadicto, al alcohólico, Dios cambia al criminal, Dios cambia a todo hombre, amado, porque la palabra, amado, la palabra es viva y eficaz. Amado, Dios anhela y desea que tú tengas una familia feliz. Dios anhela y desea que tú tengas prosperidad espiritual. Pero necesitas que tú te adueñes de esa palabra. Necesitas, amado, que tú te rindas a los pies de Él. Si no hay bendición, amado, no hay bendición. Si no hay bendición, amado, no hay prosperidad espiritual, no hay prosperidad material. Tenemos que rendirnos a los pies de Jesús y que Él nos procese, que Él nos cambie por dentro y por fuera. Amado, entonces, amado, nosotros le entregamos el control de nuestra vida en las manos de Dios y Él controla nuestra vida. Entonces, Él nos llevará siempre a grandes y ricas bendiciones. Amado, cuando Él habla, hay liberación. Cuando Dios habla, hay liberación. Por favor, vamos a leer la Biblia, por favor. Salmo capítulo 6, versículo 4. Por favor, Salmo
capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. Salmo capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor: vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque la muerte no hay memoria de ti. ¿Qué quiere decir con esto? Si usted y yo nos encontramos en momentos de angustia, en momentos de aflicción, estamos viviendo una vida apartada delante del Señor, estamos viviendo una vida de pecado, una vida de inmundicia, amado, tenemos que decirle al Señor: vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Es que Dios tiene misericordia, amado, el amor de Dios, la misericordia de Dios es eterna, es infinita, no tiene límite. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Amado, Dios vino a salvarte a ti, a ti, a ti, a mí. Amado, nosotros solamente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único, suficiente Salvador y reconocer que somos pecadores, reconocer que vamos rumbo al infierno. Entonces, amado, el Señor nos va a librar. Él es el único que nos puede librar del infierno. Él es el único que nos puede librar, amado, de la muerte física y espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Por favor, ahí mismo, en el versículo que hemos leído, por favor: vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En otras palabras, el Señor te está diciendo después, David está diciendo: Señor, después de la muerte, ¿quién me va a salvar? Después de la muerte, ya, si tú mueres en el pecado, ya no hay esperanza. Ya las lágrimas de mamá, de papá, de tu esposa, la misa que tú hagas, los rezos que tú hagas o que te hagan porque te has muerto, amado, no te va a librar del infierno. Por eso el rey David le dice al Señor de esta manera: le dice: Señor, porque en la muerte no hay memoria de ti. Amado, este es el momento de salvación. Tú que estás con vida, amado, hay esperanza todavía para ti. Pero después de muerto ya no hay esperanza. Dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que está destinado que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio delante de Dios. Amado, en el Seol, en el infierno, amado, hay miles y millones de gente gritando, diciendo: ahora sí creo en Dios. Ahora sí te recibo, Señor. Ahora sí me arrepiento. Ahora sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Demasiado tarde. Las llamas están allí. Esas llamas jamás se apagarán. El tormento es día y noche. La gente está gritando. La gente está llorando. El gusano nunca muere. El diablo, el Satanás, Lucifer, como usted lo quiere decir, su demonio, están atormentando de día y noche. Amado, ya no hay esperanza para ellos. Ya no hay nada que hacer con ellos. Amado, pero tú tienes esperanza porque aún estás con vida. Por eso la Biblia, la palabra del Señor dice: vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Dios ha venido a salvarte. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros procedamos a un verdadero arrepentimiento. No el arrepentimiento que nosotros tenemos, amado, que hoy nos arrepentimos y después de 4 días volvemos al pecado. No, eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, decir no al pecado y decirle sí a Cristo, decirle no a Satanás y decirle sí a Jesús. Amado, tenemos que vivir esa clase de vida, una vida honrando la palabra de Dios, una vida, amado, haciendo lo correcto delante del Señor. Amado, entonces Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir, amado, todo lo que tú hagas, porque Dios te ha llamado para bendecirte en grande. Dios no te ha llamado para que tú seas un fracasado. Dios no te ha llamado para destruirte. Dios no te ha llamado, amado, para que tú no tengas éxito en tu matrimonio. No, Dios te ha llamado a una vida de victoria. Dice la Biblia, la palabra del Señor,
¿Cuándo? Cuando honramos a Dios, cuando apreciamos su palabra. Este evangelio, amamos, hay que vivirlo como yo quiero vivirlo. Este evangelio no es que tengo que acomodarme como yo quiero acomodar. Este evangelio hay que vivirlo como Dios quiere que vivamos. Sin santidad nadie verá a Dios. Santidad, que es obediencia a la palabra del Señor. Vivir con Dios, caminar con Dios, levantarnos con Dios, despertarnos con Dios, dormir con Dios, andar con Él. Amado, eso es santidad. Santidad, amado, es hacer lo correcto ante los ojos de Dios, apartarlo del pecado. Ser, amado, hombre manso, hombre humilde, hombre con misericordia, hombre que tenemos que aprender a amarnos unos a los otros, aún, amado, amar aún a nuestros enemigos, dice la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos que hacer lo correcto, amado, porque Dios desea lo mejor. Mire lo que dice Salmo, ahí mismo el Salmo, por favor. Salmo 34, por favor. 34. Sí, Salmo 34, 4, que dice la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 34, 4, que dice la Biblia, la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. Salmo 34, 4. Muy bien, vamos a leerlo. Dice así: busqué a Jehová, y Él me escuchó, Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Está viendo, amado, este es el momento que usted y yo tenemos que buscar a Jehová. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos de dolores, estamos viviendo tiempos finales. Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene por una iglesia santa y pura y limpia. Amado, nadie va a cambiar este mundo. Este mundo va a ir cada día peor. Amado, dice la Biblia, la palabra del Señor: antes que Cristo venga, la ciencia avanzará, la maldad avanzará, habrá peste, habrá guerra, habrá terremoto, amado, y todo eso está sucediendo. Es tiempo que la iglesia, amado, se levante y comencemos a caminar el verdadero evangelio. Es tiempo, amado, que nosotros, amado, hagamos la voluntad de Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó. Dice la Biblia que Dios oye a su justo. Dice la Biblia que Dios oye a aquel corazón que se humilla delante del Señor, aquel corazón que se quebranta delante del Señor, lo escucha, lo libera, le da vida eterna. Pero dice el Señor al altivio, al rebelde, al orgulloso, el Señor lo mira de lejos. Dice: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son tus temores? Sí, yo también los tengo. Soy un ser humano. Temor a la violencia, temor a los sicariatos, temor a los robos. Sí, hay temores. Temor a salir a la calle y a lo mejor no regresar. Sí, hay temores. Pero, amado, dice la Biblia que tenemos que orar, tenemos que buscar a Jehová, y Él oye nuestros temores. Él nos libre de nuestros temores, Él nos libre de nuestras angustias. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Dice la Biblia en Salmo 91, dice la Biblia, amado, el que habita, el que vive bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amado, cuando usted y yo vivimos bajo la voluntad de Dios, amado, Dios cuidará de nosotros, nuestra entrada y nuestra salida. Dios está ahí, amado, porque tú no eres un religioso, tú no eres, amado, un farsante, tú no eres un hipócrita, tú eres un
que lo puede decir y no tiene vida. Sí, simplemente una palabra que a lo mejor puede ser milagro, pero esta palabra es viva, ha pasado 2000 años y aún está viva. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Libro de Juan, Nuevo Testamento, por favor. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Vamos a verlo, por favor. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice, por favor, de la siguiente manera. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice así, de la siguiente manera. Vamos a leerlo. La palabra del Rey de Reyes y Señor de Señor. Dice así. ¿Dónde está? Por favor. Dice así. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Está viendo, amado? Cuando nosotros andamos sin Dios, sin gloria, sin esperanza, andamos, amado, en muerte espiritual. Pero cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Por qué? Porque esa palabra habita en nuestro corazón. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que esa palabra tiene vida y vida en abundancia. Yo he venido, para Francisco, yo he venido Elsa, yo he venido Carmen, yo he venido Leonor, yo he venido Manuel, para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. Esa palabra, amado, nos da vida en abundancia. El enemigo vino es a robar, a matar y a destruir. Robarte la paz de tu hogar, robarte la felicidad, robarte el gozo, destruir tu familia, destruir tu vida en la droga, en el alcohol, en el pecado. A eso vino Satanás, a robar, a matar, a destruir, a llevarte al mismo infierno. Pero Cristo vino a libertar tu vida, Cristo vino a darte vida y vida en abundancia, Cristo vino a sanar tu cuerpo físico, Cristo vino, amado, a reconstruir tu hogar, Cristo vino a reconstruir tu familia, Cristo vino a levantar tu negocio, Cristo vino a levantar tu trabajo, Cristo vino a levantar tu economía, porque Dios, amado, está interesado en tu vida, porque tú eres la niña de sus ojos, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la hija del Señor, y amado, y Él nos cuida como la niña de sus ojos, pero tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Por eso que nosotros tenemos que aborrecer el pecado. No podemos vivir en el pecado y decir que somos hijos de Dios, amado, porque estamos deshonrando a Dios, amado, no estamos haciendo lo correcto, amado, tenemos que alejarnos de la inmundicia, tenemos que alejarnos de todo lo que Dios no le agrada y vivir una vida agradable delante del Señor para ser bendecido y grande. Amado, la palabra de Dios produce una fe activa. La palabra de Dios produce una fe activa. ¿Qué fe? Fe es creerle a Dios. ¿Qué fe? Confiar en Dios en todo. ¿Qué fe? Obediencia a la palabra de Dios en todo. Cuando nosotros, amados, oímos la palabra, la fe se activa. Porque esa fe, amado, es un regalo de Dios. Esa fe tú no la puedes comprar en la botica. Esa fe no la puedes comprar, amado, en la tienda. No. Esa fe es un regalo de Dios, amado, para que tú puedas alcanzar la salvación. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes estar en la iglesia, pero si no has creído en los milagros, no has creído que Dios cambie y transforma la vida del hombre, en vano está en la iglesia. Simplemente es un religioso. La fe, amado, tiene que ir acompañada en tu vida de obediencia. La fe activa
fe viene, pero por oír la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Amado, tenemos que creerle a Dios. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Efesios capítulo 6, por favor, vamos rápidamente. Ya vamos a llegar a la conclusión. Efesios capítulo 6, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Efesios capítulo 6, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice así. Vamos a leerlo. Voy a leerlo, por favor. Dice así. Porque no tenemos, escuche bien, amada hermana, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Está viendo? Esos son nuestros enemigos. Amado, y para vencer a ese enemigo, no lo vas a poder vencer con tus propias ideas, no lo vas a poder vencer con tu propia fuerza, no lo vas a poder vencer con tu propia sabiduría, no lo vas a poder vencer con tu propia astucia. Necesitas la presencia de Dios en tu vida. Necesitas, amado, que Dios esté contigo, amado. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amado, esta palabra es la que te va a dar la victoria. Amado, porque esta palabra es Cristo Jesús. Yo soy la palabra viva, dice el Señor. Amado, mire que dice la Biblia, la palabra del Señor, el 3. Por tanto, Nelson, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. ¿Está viendo, amado? La palabra de Dios, amado, tenemos la victoria. En oración tenemos la victoria. Cuando tú te arrodillas delante de Dios, clamas a Dios, un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón noble delante de Dios, un corazón humillado ante la presencia del Señor, Dios te va a dar la victoria. No importa si estás enferma, Dios te va a sanar. No importa si estás pasando una crisis económica, Dios te va a dar. No importa si tienes problemas familiares, Dios va a restaurar tu hogar. Amado, Dios te va a escuchar. Amado, porque te está humillando delante de Dios. Amado, tú estás peleando, amado, no con tus propios medios. Tú estás peleando, amado, en la presencia de Dios. Amado, Dios está peleando por ti. Dios está batallando por ti. Amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, el 14. Está pues firme, ceñido nuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado de los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con quien podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Está viendo, amado? La palabra de Dios, amado, es la que nos va a dar ese poder para vencer. Ejemplo, si alguien está por ahí y te está diciendo, mira, vamos a un salón de bebida o vamos a una discoteca, nadie te va a ver, vamos a divertir un rato, ahí entra la palabra. La palabra dice, no, eso es pecado, déjate de mí, Satanás. Amado, y Dios te va a dar la victoria. Jesús también fue tentado, pero él dijo, escrito está, solamente a tu Dios lo dará, a él serviré. Amado, el diablo tuvo que oír, porque Jesús, amado, con la palabra, amado, levantó. Jesús, amado, era 100% hombre, 100% Dios, que en ese momento estaba como el 100% hombre, siendo tentado, amado, así como usted, así como mi persona, amado, que muchas veces somos tentados, pero por la palabra, nosotros, amados, logramos ser victoriosos. Tenemos que vivir esta palabra.
Esta palabra nos lleva siempre a la victoria. Mire que lo que dice la Biblia. Isaías 55:11, por favor. Isaías 55:11, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Isaías 55:11, por favor. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Isaías 55:11. Dice de la siguiente manera. Vamos a ver. 11, sí, 11. Dice así. Dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. ¿Estás viendo? Esta palabra está siendo enviada para ti, Elsa. Esta palabra está siendo enviada para ti, Francisco. Esta palabra está siendo enviada para ti, Manuel. Esta palabra, Leonor, está siendo enviada para ti. Esta palabra está siendo enviada para ti, Narcisa. Esta palabra está siendo enviada para nosotros, amados. Y esta palabra no va a regresar vacía, dice el Señor, sino que será prosperado, amado, en aquello para el cual la envié. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás enfermo? Dios te va a sanar. ¿Cuál es tu problema? Tu hogar está a punto de destruirse. Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar. ¿Tienes problemas con tus hijos? Dios lo va a restaurar. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Dios te va a dar otro mucho mejor. Dios lo puede hacer, para él nada es imposible. Tenemos que creerle al Señor. Amado, y termino con esto. Mateo capítulo 4, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Mateo capítulo 4, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Mateo capítulo 4. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Mateo capítulo 4. Sí, dice así. Vamos a leerlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Están viendo, amados? Jesús mismo fue llevado por Satanás para ser tentado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido llevados, amados, por Satanás para ser tentados? Porque el diablo quiere, amados, sacarte de los caminos del Señor. El diablo quiere la destrucción de tu vida. El diablo quiere la destrucción de tu familia. El diablo quiere verte en la ruina. El diablo quiere llevarte al infierno. Porque el diablo vino a eso, a robar, a matar, a destruir. Mas Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Amado, es ahí que nosotros tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Es ahí que nosotros, amados, debemos aplicar la palabra. Amado, cuando tú aplicas la palabra, amado, entonces el diablo va a huir de vosotros. Pero si nosotros, amados, no vivimos conforme a la palabra, ahí está el problema. Si tú vives alejado de la palabra, el diablo se va a reír de ti. Amado, el diablo va a destrozar tu vida. Pero cuando nosotros, amados, vivimos conforme a la palabra del Señor, entonces el diablo se va a alejar de nosotros, porque sabe que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado, permíteme, por favor, leer un pasaje bíblico. La palabra de Dios no pasará. Pasaron los cielos y la tierra, mas mi palabra no pasará. Esta palabra es viva y eficaz, esa palabra está vigente. Por favor, abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 8. Y vamos a ver a un hombre, amado, que le creyó a Dios. Un hombre importante, amado, que le dijo: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, solamente di esa palabra, porque yo he escuchado, he oído hablar de esa palabra.
palabra. Esa palabra tiene vida, esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad. La mujer de flujo de sangre te tocó y fue sanada. El ciego que dijo, Señor, quiero recibir la vista y tú lo sanaste. Señor, el leproso, Señor, tú lo limpiaste. Esa palabra es viva y eficaz. Señor, solamente di eso. Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Estás viendo, amado? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Solamente dijo la palabra. Un centurión le dijo, Señor, no es necesario que vaya a mi casa. Solamente di la palabra y no sé que mi criado, Señor, va a estar sano. Solamente di la palabra. Aquí hay un leproso que dice, Señor, si tú quieres, sáname. Y el Señor dice, sí, yo quiero sanarte. Y el Señor, amado, solamente dijo, quiero ser limpio. Amado, esa palabra tiene vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu necesidad? Tienes que creer esta palabra. Tal vez el médico te ha dicho que ya no tienes esperanza. Tal vez tú estás viendo que tu negocio ya no hay esperanza. A lo mejor tú estás viendo que en tu matrimonio ya no hay esperanza. Estamos en bancarrota, ya no hay nada que hacer. Pero yo te digo que hay esperanza todavía. Dios es todopoderoso. Él lo puede hacer. Él lo negativo lo vuelve positivo. He visto gente con cáncer ser sanado. Yo soy un milagro de eso. He visto gente con tumores en el cerebro ser sanado totalmente. He visto gente con SIDA ser sanado. Yo lo he visto. He visto personas que han estado ya al borde de la muerte, desahuciados, los médicos que lo han mandado ya a morir en su casa y Dios lo ha sanado. Lo he visto. He visto, amados, ser milagros grandes, paralíticos, levantarse de una silla de ruedas. Lo he visto. Cáncer de paladar, cáncer de la carne, cáncer en los senos. He visto cómo el Señor lo ha sanado. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, el de ayer, hoy, por los siglos. Amado, Él sigue siendo los milagros todavía. Solamente tenemos que creerle a Dios. Aduéñate de esa palabra. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu proveedor. Aclama a mí, yo te responderé. Yo te libro de tu angustia, de tu aflicción. Yo soy Jehová. Amado, tenemos que creer en el Señor. Él es todopoderoso. Él es el grande. Es el redentor de nuestra vida. No hay otro Dios como el que tenemos. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor. Padre, por Francisco Catinán, te pido por Elsa Castro, Señor, por su familia, de cada uno de ellos, de los hermanos que han estado en sintonía, Señor amado, y los que están, Señor amado. Padre, bendice su familia. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces su angustia, su aflicción, Señor amado, mi Dios eterno. Amado, yo te pido, Señor, mi Dios amado, si ten tu voluntad, sanarlo. Señor, sánalo, Señor. No importa que sea de cáncer, no importa cuál enfermedad sea, Señor. Para ti nada es imposible. Tú todo lo puedes, todo lo haces, Señor. Tú hiciste los cielos y la tierra, Señor, con tu palabra, Señor amado. Y yo voy a hablar tu palabra, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que por tu llagas hemos sido sanados. Sánalo ahora, Señor. Si está en la voluntad tuya, levántalo ahora. Restáuralo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que está, Señor, encadenado en la droga, aquel que está encadenado en el alcohol, aquel que está encadenado, Dios mío, en lo malo, Señor amado, libértalo ahora en el nombre de Jesús, Señor. Liberta sus vidas, Señor. Padre, Dios amado, para que estos hombres, Señor, te sirvan, Dios mío, esas mujeres te puedan servir, Señor amado, Dios eterno. Padre, te pido, Dios mío, Señor, aquel que está angustiado, afligido, Señor, aquel que está a punto de quererse quitarse la vida, Señor, porque piensa que no hay esperanza.
ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de muerte, lo alto, lo hecho fuera de esa vida, pero Dios va a ser los esposo de la profundidad de la mar. Señor, pongo paz en su corazón, Señor amado, esa paz que tú dices, mi paz doy, mi paz te entrego, no como el mundo te la doy. Amado, esa paz eterna, Señor amado, Padre Dios mío, que invade ese corazón, Señor amado, tócalo de una manera especial. Señor mi Dios, tú eres todopoderoso, Señor, aquel que está ahí, Dios mío, llorando en este momento, Señor, que está pidiendo, Dios mío, misericordia, Señor, que está apartado de tu palabra, Señor, mi Dios. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, mi Dios, que tú lo perdones, Señor. Acuérdate que tú derramaste tu sangre por ella, Señor, por él también, Señor. Padre, Dios mío, perdónalo, Dios mío. Lávalo, límpialo nuevamente, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida nuevamente, Señor amado, Dios eterno. Cuando tú vengas, Señor, cuando tú lo llames, él o ella puede decir, Señor, heme aquí, Señor amado. Tócalo de una manera especial, Señor amado. Restaura su vida. Aquel, Señor, mi Dios, que quiere hacer una decisión para su vida, Señor, que por primera vez va a acercarte, Señor, como el único y suficiente Salvador. Padre, perdónalo, Señor amado, límpialo, Señor amado, de toda iniquidad, Señor, de toda maldad, de todo pecado, Señor amado, Dios eterno. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor amado. Padre, tú eres el dueño de su vida ahora, Señor. Tócalo de manera especial, Señor, ahora y para siempre. Tú eres el grande, el poderoso, el Dios de amor y el Dios de misericordia. Te alabamos y adoramos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Dios me lo bendiga y será hasta el próximo domingo, si Cristo no ha venido o no me ha llamado a su presencia. Mientras tanto, Maranata. Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Será entonces hasta el próximo domingo, si Cristo no ha venido o no me ha llevado a su presencia. Mientras tanto, Maranata, a portarse bien.